escenario para Carabobo es más positivo por el contexto que había en la tabla antes de encarar el partido. Entonces, ¿cuál es la valoración que haces de este punto que suman hoy? Y por otro lado, te quería preguntar en cuanto al planteamiento inicial. Hoy veíamos, en partidos anteriores veíamos a Joandri con mucha libertad en el pasillo interno. Hoy lo vimos más pegado hacia el costado izquierdo y con mucho sacrificio en defensa. Sobre todo en el primer tiempo lo vimos retroceder mucho para apoyar por ese costado a Miguel Pernía. ¿A qué se debió esa apuesta de mover a Joandri o tenerlo más por el costado izquierdo sin toda esa libertad que quizás tenía en otros partidos por el pasillo interno? Gracias. ¿Es aquí? ¿O allá? Aquí. Mira, nosotros estamos en una etapa del torneo que es muy estratégica, que la realidad es que debes pisar con mucha fuerza y valorar cada situación positiva que puedas tener. Nosotros hoy la intención principal era poder ganar el partido y eso nos hubiese dado una posibilidad importante en cuanto a la ventaja, por lo menos contra este rival y quien salga perjudicado en la capital. Sin embargo, bueno, pudimos puntuar, estamos en la pelea del grupo. No es un grupo fácil, realmente es bastante complejo. Hoy, indudablemente con el triunfo de Caracas, capaz Metro queda un poco más atrás, pero la realidad es que el grupo está bastante parejo y eso te da a entender que, bueno, que debes ir pisando con mucha fuerza. Nosotros pretendíamos, a través también del esquema, que Joandri pudiese venir desde un costado y que pudiese juntarse con Edson. Edson aún todavía físicamente no está en su mejor forma, pero queríamos tenerlo jugando y bueno, el sacrificado para eso era Joandri, que está mejor. También es cierto que quizás los primeros 9-10 minutos del partido nosotros estuvimos bastante encima y la propuesta inicial nos pudo servir, después nos fue costando un poco más, sobre todo en el tema de la salida, la presión de Táchira surtió bastante efecto. No parecía dañarnos quizás en cuanto a las posibilidades de gol de ellos, pero nos costaba bastante poder salir. Después de eso, en el segundo tiempo, bueno, lastimosamente un error propio, nos vamos abajo en el marcador, lo fuimos a buscar, logramos el empate y tratamos de ganarlo. Sin embargo, sabemos que hay un partido más contra ellos, quedan 3 partidos y lo cierto del caso es que vamos en carrera y era lo que nosotros pretendíamos desde un principio. Carlos, ¿cómo es alternar la titularidad? Porque no hay un titular en el ataque de ustedes. ¿Cómo se maneja eso, la competitividad? A veces es Londoño, a veces eres tú. ¿De qué depende muchas veces que sea uno o el otro el que asuma esa responsabilidad? Y Daniel, tú hablabas acerca de una jugada puntual que termina enderezando el partido para Carabobo y quizás no era esperado, que era un penal. Y a partir de ahí Carabobo mejoró. ¿Por qué Carabobo mejora justo en ese momento? Aprovecha el estado anímico del rival, incluso ustedes tuvieron para terminar ganando el partido. Bueno, primero que todo, buenas noches. Bueno, siempre va a depender del profe. También él lo ha dicho en su respuesta anterior. Nos jugamos un paso fundamental y es ser muy estrategas en este tipo de circunstancias y bueno, dependiendo del modelo, de lo que el profe quiera como objetivo en el juego, seguramente que él toma la decisión de que esté uno o el otro. De nuestra parte siempre hay que competir, siempre hay que hacer las cosas bien y darle al equipo cuando estemos, ya sea Londoño o mi persona. Pareciera que tomamos un aire cuando hicimos los primeros 3 cambios, modificamos también un poco la forma de jugar y bueno, nos atrevimos quizás a presionar un poco más alto. Nosotros pretendíamos poder llevar el partido largo, entendíamos que más allá de nuestra obligación de ganar el partido, Táchira quizás en un punto del juego iba a entrar en alguna desesperación o en alguna obligación desenfrenada en donde nosotros pudiésemos tener minutos favorables. Lamentablemente ellos se van arriba en el marcador, sin embargo, bueno, tuvimos hoy la capacidad de emparejar y de seguir buscándolo. Esto también nos da a entender la gran posibilidad que nosotros tenemos yendo a la semana que viene a San Cristóbal de poder conseguir un resultado positivo que nos mantenga
peleando la primera posición del grupo. Profe, buenas noches. Bueno, Caballo para Cabaña Deportes. Preguntarle sobre una breve actualización del estado físico de Juan Camilo Pérez, si cómo ha evolucionado su lesión y si lo podemos ver en cancha en alguno de los 3 partidos que le restan al equipo. Gracias. La lesión de Juan Camilo es una lesión compleja, de la cual necesita tiempo para poder mejorar. Él está muy bien, está ya en un periodo bastante avanzado de su recuperación. Ahora, pues bueno, en esta semana larga vamos a poder tener tiempo de incluirlo en trabajos futbolísticos para que él pueda también ir borrando de su cabeza la sensación de lo vivido. Sin embargo, bueno, es lógico que ha pasado bastante tiempo y que para que él pueda estar futbolísticamente en su plenitud no va a ser tan fácil. Sin embargo, es un jugador en que nosotros contamos, que pretendemos que pueda estar pronto. Si no es contra Táchira, ojalá pueda ser entonces contra Metro o contra Caracas en las últimas 2 jornadas. Buenas noches, profe. Luis Castellanos, de Venezuela. Profe, en el cambio táctico, cuando hacen los cambios, ¿por qué la apuesta fue mantener a Edson Tortolero si se veía un poco renuente, ¿no? Con el estado físico? Y el sacrificado de Orozco también al momento de salir y posterior a los 5 minutos, ¿qué se buscaba con Ángelo Lucena? ¿Unir en el medio campo o qué se buscaba en ese punto aquí con Ángelo? Mira, no es sencillo tomar la decisión, son todos buenos jugadores y cuando eliges a uno probablemente hay otro que quizás te da a entender que puede seguir estando. Nosotros con Edson tenemos una visión en la cual él primero es un tipo granate de corazón, es un tipo que vive los partidos de una manera distinta, es uno de nuestros líderes y mientras él está bien intentamos que pueda estar cerca de las acciones que él sabe aprovechar. Después, con su golpeo en ambas piernas y con la pelota parada, en esos próximos minutos nos podía colaborar un poco más. Lo poco que pudiese estar, pues indudablemente ya nosotros teníamos pensado el cambio de Ángelo, que bueno, nos daba frescura para presionar. Él puede jugar en esa zona filtrando, ya lo demostró sobre todo en la Copa Venezuela y de hecho me parece que participa en un par de acciones bastante buenas para nosotros. Al final fue un partido de mucho desgaste, no solamente por lo que se hizo dentro del campo, sino lo normal del microclima de este tipo de encuentros y bueno, los jugadores terminan padeciéndolos en los trayectos largos de los minutos. Buenas noches. ¿Ha podido encontrar las alternativas a la referenciación constante que ha tenido Andrés Orozco en los últimos partidos, los últimos de ronda regular y estos 3 partidos de fase final, los cuales han incidido en la falta de gol del equipo? Gracias. Sí, indudablemente nos ha costado el hecho de que hoy la marca sobre Orozco sea distinta, nos ha costado un poco más. Sin embargo, en las ocasiones de gol no está reflejado así. Nos ha faltado quizás anotar, pero bueno, como lo dije en ruedas de prensa pasada, Juan estaba lesionado, Riasco tenía 2 costillas rotas también y eso no es tan sencillo de poder suplir. Todo el peso recayó sobre Flavián, que es un tipo que hace un esfuerzo bastante grande, que choca, que se desgasta y por ahí también nos ha costado un poco más. Sin embargo, repito, nosotros hemos tenido grandes ocasiones, hemos tenido oportunidades de gol que lastimosamente no se han hecho constantes como en alguna otra parte del semestre.